Y bueno, les decía la clase pasada, o lo que vimos la clase pasada era qué pasaba con esta imagen del mundo en una visión como la de Campanella, ¿no? En Campanella decíamos que ya no solamente teníamos como en Camilo un edificio pequeño que reflejara la totalidad del cosmos y al que uno tuviera que entrar para poder ver esa totalidad, sino que ese reflejo ya estaba en la ciudad. Entonces uno estaba inmerso, si vivía en la ciudad, por supuesto, dentro de ese reflejo del mundo que no se podía comprender a la primera, sino que uno tenía que recorrer la ciudad, ver las imágenes. Se me olvidó comentarles algo la clase pasada y era la razón por la que había puesto una imagen del estadio de CU, porque alguna vez me imaginé que los muros de la Ciudad del Sol estaban adornados a la manera en la que iba a estar adornado el Estadio Olímpico, porque no sé si sepan, pero el mural que hay en el estadio, que lo hizo Diego Rivera, está inconcluso, solamente está la primera parte de la entrada que lleva como hacia al lado del pebetero, pero la idea era que todo el alrededor del estadio estuviera rodeado de, adornado con estos murales, ¿no? De Diego Rivera, pero se murió y ya no se acabaron. Ujú. Entonces, eso me parecía como un símil más o menos de estas imágenes que había en la Ciudad del Sol, que es bien interesante porque este papel que tienen las imágenes eh, las dota como de un matiz pedagógico, por así decirlo. Era lo que pasaba un poco con las imágenes en la Nueva España cuando se tenía que evangelizar a los indígenas, ¿no? Los indígenas no sabían leer el español de ese tiempo y entonces la manera para evangelizarlo era básicamente a partir de imágenes, ¿no? Lo cual no es privativo como de este proceso de evangelización. O sea, seguramente en esa época del siglo XVI, del siglo XV, muy poca gente sabía leer, de manera que las imágenes eran un medio para no solo evangelizar, sino para educar a las personas, ¿no? De ahí que las imágenes religiosas sean como muy presentes, sobre todo en las iglesias católicas, porque sabemos que con la reforma protestante esta cuestión de las imágenes pues tiene como un cierto problema ahí y en la iglesia protestante y todas sus variantes, las imágenes al interior de las iglesias no tienen esa carga, es más, ni siquiera existen al interior de las iglesias, pero en el catolicismo cobran fuerza a partir de ese momento, ¿no? Entonces es bien interesante porque el Concilio de Trento, que fue donde se decidió eso, fue justamente en el siglo XVI, y Campanella, Bruno, Agripa, todos ellos escriben más o menos también en esta época. Entonces tenemos como una importancia bien fuerte de las imágenes, ¿no? Eh, Les decía, regresando como a esta cuestión de Campanella, que teníamos como todas estas imágenes en la ciudad y de este modo la ciudad era un reflejo del cosmos en el que uno estaba, entonces era un reflejo así como gigantesco. Y lo que veíamos, o lo que teníamos un poco al final de la clase pasada, es que había ciertos problemas con esta imagen del mundo, ¿no? Porque si bien era un reflejo y parecía suponer un mundo o un universo geocéntrico, había como ciertos problemas, ¿no? Como que el centro estuviera ocupado por un templo dedicado al sol, con que esta aparición de la nueva estrella en Casiopea, etcétera, ¿no? Entonces, con Campanella tenemos ahí una cierta tensión, porque ya se empieza a notar este cambio y esta crisis que va a venir con el cambio del geocentrismo al heliocentrismo y todas las implicaciones que esto trae, pero como que todavía no acaba de cuajar, ¿no? Campanella como que titubea y está ahí como en la cuerda floja. Y les decía un poco que con Burton y la anatomía de la melancolía lo que íbamos a hacer era regresar un poco y regresaron más bien como en sentido figurado porque Burton es posterior a Campanella. Burton vive entre 1577 y 1640, entonces su obra ya está escrita en el siglo XVII, pero el regreso al que me refería tiene que ver con que él sí sigue suponiendo
imagen del mundo geocéntrica, o al menos todos los supuestos que tenemos en el texto nos remiten a esa imagen geocéntrica. Lo cual es bien interesante porque nos da pie para comentar que estos cambios en la imagen del mundo, en el paradigma o en estos supuestos básicos de fondo sobre los que hemos insistido todo este tiempo, no se dan de un día para otro, ¿no? Siempre son como graduales. Hay gente que sigue viviendo o sigue haciendo sus cosas bajo supuestos de una imagen del mundo anterior y hay gente que cambiará como esos supuestos, ¿no? Dependiendo más o menos de qué se haga. Quizá para los astrónomos el cambio fue un poco más rápido que para los artesanos, por ejemplo, ¿no? O para los médicos. Ahí el cambio de la imagen del mundo fue un poco más lento, ¿no? Entonces, lo que teníamos es que, o lo que habíamos comentado también en los textos, y si pudieron ver el texto, es que sobre la melancolía se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles en el problema 30 ya habla de la melancolía y entonces encontramos ahí la melancolía que, como veremos ahorita, es uno de los cuatro humores que a su vez está asociado con cada uno de los cuatro temperamentos. La melancolía en Aristóteles está asociada con la genialidad, ¿no? Dice Aristóteles que todos los hombres geniales de la antigüedad han sido melancólicos. Uh-huh. Y entonces esta asociación que se hace con entre la melancolía y la genialidad es una cosa que va a estar presente durante la Edad Media e incluso durante el Renacimiento, ¿no? Y tiene detrás de sí una imagen del mundo bien definida. Uh-huh. Que decíamos que con Campanella tenemos este reflejo en la ciudad a un nivel, por así decirlo, medio. Tenemos como el macrocosmos, que es el universo. En Campanella tenemos la ciudad, que es como un punto medio, pero en Burton podemos verlo ya a nivel microcósmico, ¿no? Porque este reflejo del cosmos se va a dar en la constitución propia del ser humano. Uh-huh. Entonces, les decía que desde Aristóteles la melancolía está asociada con la genialidad, pero también con la locura. Y está asociada también con Saturno. Y ahorita vamos a ver qué pasa ahí con Saturno, que habría que pensarlo sobre todo con este modelo geocéntrico, en donde Saturno es respecto de la Tierra, que es el centro, el último planeta, el planeta más alejado. Y como tal, es el planeta que se mueve más lento alrededor de la Tierra, a diferencia de la Luna, por ejemplo, que se mueve muy rápido alrededor de la Tierra. Entonces, esta característica de que esté más lejos, de que se mueva más lento, va a tener como, de nuevo, implicaciones culturales que parten de una posible observación física, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el texto de Burton, como pudimos ver en el texto, bueno, en la selección que puse no decía eso, pero en el video sí lo mencionaba. Burton dice, al igual que Camilo, que Pico, perdón, que el ser humano es la mayor maravilla de los seres vivos, ¿no? La mayor maravilla de la creación, que es perfecto, que era muy feliz, etcétera, pero que hubo una caída. ¿Sí? Así como pues, casi todos estos pensadores, bueno, cuando habla de ser humano, por supuesto está pensando en el alma, ¿no? En casi todos estos pensadores tenemos que el alma estaba como más allá arriba, era como muy feliz y estaba muy bonito, pero en algún momento hubo una caída. Uh-huh. En este caso, la caída tiene que ver con el pecado original de Adán, ¿no? Entonces tenemos ya también en esta imagen del mundo esta mezcla de elementos cristianos, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez que el ser humano cae, o que el alma cae más bien, está sometido a las desgracias y a la generación y la corrupción y a las enfermedades, por supuesto. Uh-huh. Entonces, una de estas enfermedades es la melancolía. Y lo que encontramos en Burton es que, al menos en los pasajes que dejamos, porque casi se habrán dado cuenta, casi todos tienen que ver con la comida, en Burton encontramos una digresión en torno a la melancolía, en donde se pregunta si es un hábito o si más bien es una disposición, ¿no? Y se pregunta cuál es la causa de la melancolía, y entonces
como decía en los videos, básicamente para Burton todo causa la melancolía. Dios es causa de la melancolía, porque pues así nos pudo haber hecho. Los astros son causa de la melancolía, porque quizás Saturno estaba en una posición predominante cuando nacimos, cuando nuestra alma cayó, lo cual supone de nuevo esta imagen del mundo. También dice que podemos ser melancólicos por un hechizo que nos hizo una bruja, un mago o un demonio, ¿no? Dice, por ejemplo, que los demonios se nos pueden meter así como en la cabeza y nos pueden generar una condición melancólica, lo cual es una cosa rarísima, por ejemplo. Pero Bruno va a decir también que los demonios se nos pueden meter en la cabeza y nos pueden generar un vínculo fantástico, ¿no? Se meten en nuestra cabeza, como que mueven cosas ahí en la fantasía y eso tiene repercusiones, en este caso a nivel eh, físico y a nivel de temperamento, por así decirlo. Y también dice que, pues no sé, varias cosas, ¿no? Que la melancolía está causada por un exceso de estudio, por una ociosidad excesiva, por la muerte de un amigo, porque se me cortó una pata, porque se me murió el perro, por cualquier cosa, ¿no? Pero detrás de todo esto, como también decíamos en los videos, está de fondo esta idea de los cuatro humores, que no habíamos hablado de ella, ¿no? Y que es bien interesante, porque lo que tenemos en resumen es que se consideraba que dentro del cuerpo humano, y esto es bien interesante, ¿no? Porque Burton dice que una vez que el ser humano o el alma cae, está sometida a las enfermedades. Pero estas enfermedades aquejan sobre todo al cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo hay cuatro humores, que son la sangre, que son todos líquidos, ¿no? La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Entonces, es como bien extraño porque son cuestiones que Burton retoma desde, eh, bueno, que vienen desde la antigüedad y de la escuela de Hipócrates, ¿no? O sea, el ser humano tiene dentro de sí estos humores y todos tenemos estos cuatro humores y en teoría, cuando estos cuatro humores están equilibrados, estamos sanos. Uh-huh. Si uno de estos humores tiene un exceso o un defecto, lo que va a pasar es que nos vamos a enfermar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un exceso de flema, que no recuerdo si es Burton o es Panofsky quien habla de qué cosa es la flema. Si uno tuviera exceso de flema, lo que pasaría es que nos estaríamos como hinchados. Y dicen estos autores que se llama flema porque lo que hace es inflamar. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos con exceso de flema, estaríamos como hinchados por el agua. Porque además, estos cuatro humores se asocian con cada uno de los cuatro elementos. Uh-huh. La sangre se asocia con el aire, la bilis amarilla se asocia con el fuego, la bilis negra con la melancolía, que es como el núcleo de lo que habla Burton, y la flema con el agua. Entonces tiene sentido que si nosotros tenemos un exceso de flema, estemos como hinchados, ¿no? Es como cuando retenemos agua y se nos hincha la cara, ¿no? Así como cuando tomamos mucha sal o no sé, no sé, no se me ocurre otra cosa, nos hinchamos, ¿no? Solamente que nosotros ahora, en el año 2020, no diríamos, tengo un exceso de flema, porque es una concepción que está como basada en otro paradigma, por así decirlo, ¿no? Este, Seguramente a nosotros nos parece extrañísimo y rarísimo lo que dice Burton, pero para él tenía sentido todas estas cosas, ¿no? Y si esta enfermedad de que yo esté inflamado se debe a un exceso de flema dentro de la medicina, que aquí tenemos que también esta imagen del mundo repercute no solo a nivel filosófico, también a nivel médico. Dentro de la medicina lo que tendremos que hacer o lo que nos prescribiría el médico sería algo que ayude a reducir la flema. Uh-huh. Entonces, es bien interesante porque también tenemos asociados a los humores y a los elementos ciertas características. ¿No? A la sangre, que estaba asociada con el aire, tenemos asociado lo caliente y lo húmedo. A la bilis amarilla, que estaba asociada con el fuego, tenemos asociado lo caliente y lo seco. A la bilis negra, que
está asociada con la tierra, sería fría y seca, y la flema, que está asociada con el agua, sería fría y húmeda. De modo que si yo tuviera flema o un exceso de flema en el cuerpo, tendría que evitar todas estas cosas que son frías y húmedas, porque la frialdad y la humedad, pues es las características propias de la flema, y si yo me pongo a comer helados afuera de Copilco, que son fríos y húmedos, o no sé, me pongo a comer no sé, pescados, cosas que sean de esas cualidades, lo único que voy a hacer es aumentar la flema dentro de mi cuerpo y aumentar ese mal que me aqueja. Entonces, más bien debería comer cosas secas y cálidas, ¿no? No se me ocurre qué alimento podría ser como seco y cálido, pero eso sería lo que tendría que hacer. Lo otro interesante es que cada uno de estos humores, si bien todos tenemos los 4 humores en el cuerpo, y si están equilibrados estamos sanos, también es cierto que de persona a persona hay un predominio de estos humores. Hay personas en donde predominará más la sangre y tendrá por ello un temperamento sanguíneo. Ujú. Habrá personas donde predominará la bilis amarilla y serán coléricos. Habrá personas donde predomine la bilis negra y estos serán melancólicos, y los en donde predomine la la flema serán flemáticos. Ujú. Y tendrán ciertas características. Bueno, esto no lo dice Burton, pero todas estas cuestiones sobre los 4 elementos regían no solo la composición del cuerpo humano, sino también las edades que él tenía, y como eran una especie de reflejo del cosmos, también regían una estación del año. Entonces tenemos que la sangre estaba asociada con la primavera y con la infancia del ser humano, la bilis amarilla con el verano y con la juventud, la bilis negra con el otoño o la madurez, y la flema, que ya es como la última, con el invierno y la vejez, ¿no? Entonces, bueno, era como importante tener como este telón de fondo. Por supuesto es un poco más complejo y, como les decía, puede decirse muchas cosas de la melancolía desde muchos lados, pero lo que nos interesaba un poco aquí era esta cuestión de la imagen del mundo y la melancolía, sobre todo a nivel del ser humano. Ujú. Burton se pregunta si la melancolía es una disposición o si es un hábito, y tenemos que puede ser una disposición tomando en cuenta que yo puedo tener un predominio de bilis negra, entonces eso me haría melancólico, ¿no? Me haría una persona eh, depresiva, tal vez así como medio emo, medio dark, muy pensativo, con tendencia a la genialidad, pero también a volverme loco. Por ejemplo, Ficino se asumía como melancólico, ¿no? Entonces, además le daban depresiones así, terribles, y se ponía a tocar la lira y llegaban sus amigos a consolarlo, y en una de esas así se escribió el comentario al banquete. Y Ficino en algunos otros textos recomienda como ciertos remedios para contrarrestar esta condición melancólica, que entre ellos sería como tomar vino en cantidad moderada, tener como sexo en cantidad moderada y también hacer ejercicio, todo en cantidad moderada, porque si uno lo hace en exceso, pues resulta perjudicial. En ese sentido, también la melancolía puede ser un hábito, porque puede agravarse o agudizarse con las cosas que yo haga. Ujú. Y lo que tenemos en el texto era una lista más o menos extensa de qué alimentos agudizarían esta condición melancólica, ¿no? Entonces, si lo pudieron ver, era como bien curioso, porque Burton daba una lista de cosas que no deberíamos comer, ¿no? Como la carne de vaca, que es roja y oscura, o la carne de caballo, que yo no sé quién coma carne de caballo ahora, pero en ese tiempo seguramente la gente comía carne de caballo. Y como era dura y roja, oscura, pues causaba melancolía, ¿no? Decía que también la carne de venado,
la carne de camello. Básicamente enumeraba todas las carnes, ¿no? Pero también tenemos como algunas otras cosas en donde decía que, por ejemplo, el ciervo viejo y en general todos los animales viejos causaban melancolía, ¿no? La carne de animales viejos. Pero también pasaba esto con ciertas partes del cuerpo de los animales, ¿no? La cabeza, las patas, los intestinos, las entrañas, no sé, me imagino como el hígado, ¿no? Que es oscuro y así como húmedo, no sé. Pero también decía que había que evitar la carne de ciertas aves, sobre todo las aves que vivían en aguas estancadas, ujú, como los patos, los cisnes, este, y cosas así. Marcel dice que los famosos chitos son como un dulce que vienen de carne de caballo, los venden en el tianguis. Sí, esos chitos son raros, ¿no? Porque yo también había escuchado que eran de carne de burro, pero aparte son rarísimos porque están así como duros, son como oscuros y les ponen chile, ¿no? Entonces quizá los chitos nos darían o nos volverían más melancólicos. O a lo mejor si tenemos ¿cómo decirlo? Una carencia de bilis negra, los chitos podría ser una solución, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si el caballo o el burro de donde lo sacaron es un animal viejo, eso ayudaría como a agravar la melancolía, ¿no? Entonces, por ejemplo, también estas cosas que viven como en estanques o en lagos que no se mueven, los pescados que tienen como viscosidades, como ciertas hierbas crudas que producen ciertos vapores, el ajo. Eh, por ejemplo, las manzanas no causarían melancolía como tal o no agravarían este humor, pero la sidra de manzana sí. Ujú. Porque ahí ya habría como un proceso que modifica esto y entonces ahí como la cuestión alcoholosa pues ayuda a agravar la melancolía como los vinos tintos, ¿no? Es bien interesante que el vino tinto, no solo por su parecido y que sea rojo y oscuro, produce melancolía, sino como por los efectos que tiene en el cuerpo, ¿no? Y básicamente para Burton, el vino.